empezar esta semana, o sea, este día, hoy día, perdón, vamos a introducir la geometría analítica que vamos a continuar la próxima semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos? Vamos a introducir el plano cartesiano, ¿ya? Que si bien ya lo hemos ocupado, vamos a definirlo formalmente, ¿ya? Eh, quizás, claro, quizás deberíamos haberlo introducido antes de ver trigonometría, pero así, en ese orden para el programa. Y vamos a ver las cosas básicas que, que uno puede determinar a partir de las herramientas que nos da el plano cartesiano, ¿ya? Que tienen que ver entonces con distancia entre dos puntos y con dividir segmentos, ¿ya? Cosas especialmente los primeros resultados que nos entrega la geometría analítica, ¿ya? Vamos a ver luego lo que es un lugar geométrico, ¿ya? Que es el objeto de estudio de la geometría analítica, son los lugares geométricos, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades que estos pueden tener o no, y vamos a empezar con nuestro primer lugar geométrico, que es la recta, ¿ya? Y vamos a ver su definición, algunas propiedades que cumple, ¿ya? Que, claro, la recta, si bien es un objeto que vamos a introducir ahora con la geometría analítica, también es un objeto del que tenemos una intuición anterior. Si queremos poder ver en qué nos ayudan estas nuevas herramientas para entender la recta como lo que siempre ha sido, o lo que siempre hemos entendido por recta, ¿ya? Y vamos a ver también otras formas de escribir esta ecuación que nos pueden entregar de repente luz sobre algunos problemas. Entonces, primero que todo, el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, ese caballero que tienen ahí es el que le pone el nombre al plano cartesiano, no él, digamos, se le pone el nombre en su honor. René Descartes, eh, él fue un matemático, filósofo y un montón de cosas, ¿no es cierto? Se dedicó esencialmente bueno, a esas dos áreas y a la teología, que en ese tiempo no estaba demasiado separada de la filosofía, ¿ya? Entonces probablemente hayan escuchado hablar de él también en otros contextos, ¿ya? Pero uno de sus aportes principales a la matemática, ¿ya? Eh, fue poder juntar estos dos lenguajes tan distintos que son el de la geometría y el del álgebra, ¿cierto? Nosotros hemos visto algunos conceptos. No hemos hablado demasiado de geometría, aparte de ahora que nos metimos con la trigonometría, pero sí de álgebra, ¿ya? Hemos hablado de ideas un poco más antiguas, como introducir variables a la matemática y hacer operaciones con ellas como si fueran números, ¿ya? Y eso permitió resolver un montón de problemas, ¿ya? Podemos encontrar un montón de aplicaciones como cotidianas o en el mundo real, digamos, pero también en la misma matemática, ¿sí? Pudimos, de alguna manera eso motivó la definición de los números enteros, los números negativos, también de los números fraccionarios, para poder resolver ecuaciones, ¿ya? Las completaciones, digamos, de los números. Y aún así nos quedaron cosas afuera, como las raíces, ¿ya? Y ahí hablamos de los números reales. Yo les comenté también que existe otra manera de extender los números racionales que es más algebraica, pero que no se ve porque es más algebraica. Son los números algebraicos. Los números complejos que también aparecen si uno como que junta estas dos ideas, ¿ya? Y los números reales, que eran una completación que yo les dije que era de naturaleza mucho más geométrica. Lo que correspondía a los números reales era tomar los racionales, ordenarlos, ¿ya? Y darse cuenta de que para hacer una recta no basta, ¿no? Le quedan muchos hoyitos. Cuando uno rellena esos hoyitos, que matemáticamente correspondía al axioma del supremo, ¿recuerdas? O el axioma de completitud, nos quedaba este objeto llamado recta real o números reales que tenía propiedades algebraicas, súper buena, era un cuerpo, ¿ya? Que recuerdo que era tener suma, producto y un montón de propiedades asociadas a ello, pero también tenía esta propiedad geométrica, que es ser lo que intuitivamente conocemos como una recta, como algo que no tiene hoyitos, ¿sí? Que es continuo, continuo. Entonces, este objeto hizo un montón, ¿sí? Nos ha ayudado un montón, pero todavía hay cosas que no podemos atacar bien. Problemas, por ejemplo, que probablemente ya hayan resuelto y hayan trabajado en mecánica, ¿ya? Cosas que tienen que ver con el espacio, ¿sí? La recta tiene que ver con el espacio, con la geometría, pero no es todo el espacio. Entonces, la idea que vino a cambiar cómo se hace la ciencia, digamos,
tiene mucho que ver con lo que hizo René Descartes. O sea, es imposible pensar en el cálculo infinitesimal de Newton, que ustedes van a estudiar el próximo semestre, sin esta idea, ¿ya? Que es precisamente una manera de asociar a los puntos del plano, ¿ya? A los puntos del plano, un objeto algebraico. ¿Ya? Y también para el espacio. Y también, de hecho, para espacios de mayores dimensiones, como después se puede generalizar. ¿Ya? Entonces, lo que se hace, la idea, es a cada par, o sea, a cada punto del plano se le asocia un par de números reales, ¿sí? Que se llama un par ordenado porque tienen un orden establecido, no es un conjunto, ¿ya? El 1,2 no va a ser lo mismo que el 2,1, ¿ya? Por eso tiene que también tener una notación distinta a la de los conjuntos, ¿sí? Los conjuntos suelen escribirse con paréntesis de llave, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto de acá es el conjunto 1,2, ¿ya? Y es igual al conjunto 2,1, y lo que representa es una bolsita, si quieren, ¿ya? Un lugar que adentro tiene el 2 y el 1, ¿ya? Y solo eso. Mientras que este nuevo objeto, llamado par ordenado, tiene un orden. Entonces el 2,1 es distinto del 1,2, ¿ya? Porque van a representar posiciones en el plano, ¿ya? Y el conjunto de todos los pares ordenados se denota como R cuadrado, ¿ya? Porque son los reales por 2, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Dos veces los números reales. Así. Del mismo modo, cuando uno toma tríos ordenados, se denota con RQ, ¿ya? Y eso corresponde unívocamente a los puntos del espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta asociación? Tomamos dos rectas, una horizontal y una vertical. La horizontal le llamamos eje X y a la vertical le llamamos eje Y, ¿ya? Y a la intersección de estas dos rectas le llamamos origen, que a veces se denota con una O, como en el dibujito, ¿ya? Después, el cero de cada recta se ubica en el origen. Entonces, aquí está el cero, tanto para el eje X como para el eje Y. Y se le da al lado la dirección positiva al rayo que va hacia la derecha y al rayo que va hacia arriba. Eso es una convención, pero si no tuviéramos una convención, no podríamos hablar eh, certeramente de lo que de lo que estamos diciendo, porque para algunos el punto 2,1 estaría para arriba y para los otros el 2,1 estaría para abajo o para la derecha o para la izquierda. Por eso es necesario fijar estas convenciones. Entonces el eje X es horizontal, el eje Y es vertical, el origen es donde se intersectan, y la parte positiva del eje X va hacia la derecha, y la negativa hacia la izquierda, y la parte positiva del eje Y va hacia arriba, y la negativa va hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo ubicamos ahora un punto X e Y? Un punto X, Y. Entonces, las coordenadas X e Y de un punto P, ¿ya? Hagámoslo al revés primero. Partimos con un punto P en el plano, ¿ya? ¿Cuáles son sus coordenadas? Uno hace una proyección ortogonal sobre el eje X e Y, o sea, me vengo paralelo al eje Y, me vengo para abajo, hasta donde llego, ¿ya? Y paralelo al eje X me vengo hasta el eje Y, en 90 grados. Eso significa ortogonal, 90 grados, ¿ya? Y ahí donde yo llego es la coordenada X y la coordenada Y de mi punto. Y ese punto P entonces se denota como el punto X, Y, como dice ahí, ¿ya? El plano, con este sistema de coordenadas se denomina plano cartesiano. Fíjense que entonces a cada puntito le va a corresponder un único par. Y la gracia es que viceversa, a cada par le va a corresponder un único punto, ¿ya? O sea, si yo también les doy las coordenadas, hacen el proceso inverso y obtienen el único punto que tiene esas coordenadas, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, un ejemplo, ahí estaría el punto 1, menos 3, ¿sí? El punto 1, menos 3, ese 1 debe haber quedado un poquito más arriba porque me tapa un poquito el eje. El 1, menos 3. ¿Sí? Fíjense que el 1, menos 3, el punto Q de ahí, ¿ya? 1, menos 3. El 1, aquí debería haber escrito también quizá.
la otra. Mm, Le he dejado aquí, que este es el punto 1, menos 3. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque el menos 3,1 es otro, ¿no? El menos 3,1 tendría que primero venir acá y acá 1. Entonces, menos 3 en el eje X, 1 en el eje Y. Este de acá sería un punto R, por ejemplo, ponerle un nombre, menos 3,1. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, ojo, hay lugares, personas que denotan esto así nomás. El punto Q de coordenadas U, menos 3. A mí no me gusta porque parece que fuera una función. ¿Ya? En vez de una igualdad, en vez de que yo diga que el punto Q es este. Pero si lo ven por ahí, no se espanten. Hay gente que lo escribe así, le gusta escribirlo así, e incluso piensa que está mal escribirlo así. ¿Ya? Tienen que ver con cómo se hacían estas cosas antes, de dónde vienen. ¿Ya? Eso. Entonces, estamos con el plano cartesiano. Ahora, esto ya lo habíamos hablado antes, pero el plano los ejes dividen el plano en cuatro partes, ¿ya? En cuatro ángulos de 90 grados, ¿ya? Y esas secciones del plano, cuatro secciones del plano, reciben un nombre también para poder referirse a ellas, ¿ya? Se llaman cuadrantes, se escriben con numeración romana, ¿ya? Bien, eso es una convención nada más. En sentido antihorario, igual que los ángulos que se miden en sentido antihorario, y partiendo del cuadrante en que ambas coordenadas son positivas. ¿Ya? Fíjense que los cuadrantes tienen que ver con los signos de las variables. En el primer cuadrante, X e Y son positivas. X e Y. Cualquier punto que viva en el primer cuadrante tiene coordenada X positiva y coordenada Y positiva. Después vendría el segundo cuadrante en sentido antihorario. ¿Ya? Y aquí la coordenada X va a ser negativa. Porque estoy en la parte negativa del eje X. Mientras que la Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas, que viene aquí, abajito. Y en el cuarto cuadrante, que está acá, ¿sí? En sentido antihorario, llego a la parte del plano en que el eje X, estoy en la parte positiva del eje X, por lo tanto la coordenada X de cualquier punto va a ser positiva, y la coordenada Y de cualquier punto va a ser negativa. ¿Ya? Y eso obviamente ya lo habíamos visto porque tenía que ver esto irrenunciablemente con los signos de las razones trigonométricas. ¿Sí? En un ángulo teta. ¿Ya? Y por eso, ¿no es cierto? Ya lo habíamos hablado. ¿Ya? Vamos ahora a cosas nuevas entonces. ¿Qué permite esto? Permite escribir algebraicamente cosas que antes yo no podía hacer. ¿Ya? Recuerden que antes los griegos hacían matemática con regla y compás. Esas eran las dos herramientas que se permitían. Entonces ellos, por ejemplo, podían construir solo números racionales. Ellos tuvieron que hablar de segmentos inconmensurables. ¿Por qué? Porque la razón que había entre esos dos segmentos era un número irracional a veces, raíz de 2, por ejemplo, ¿ya? Y en ese caso ellos tenían que hablar de segmentos inconmensurables porque su manera de medir no daba abasto. No habían pensado en esto de aproximar, en esto de los números reales, ¿sí? Entonces, eh, esto permite una nueva manera de hacer cosas, de hacer geometría. Entonces, ahora podemos llevar un concepto como el de la distancia. Ahora que cada punto tiene unas coordenadas, podemos llevar el concepto de la distancia al álgebra. Entonces, si uno toma dos puntos, uno de coordenada x1 y 1, el P1 de acá, y un P2 de coordenada x2 y 2, como el de acá arriba en mi dibujo, ¿ya? La distancia, o sea, primero que todo ahí aparece un segmento, ¿no? Eso ya es geometría clásica, uno lo escribe así, el segmento que va de P1 a P2, P1 a P2 y una rayita arriba, ¿ya? Pero hay una distancia que es la medida de ese segmento. Ese segmento tiene una medida, ¿ya? En unidades, la unidad que sea que esté el eje X y el eje Y, por lo tanto uno habla de unidades nomás, ¿ya? Y su medida se denota así, con una D, ¿no? La distancia entre P1 y P2, ¿ya?
La distancia entre P1 y P2 la voy a poder calcular, porque fíjense que puedo usar el teorema de Pitágoras. La distancia que hay acá, yo puedo, o sea, puedo tirar todos estos segmentitos que están en línea punteada, y el largo de este cateto es la diferencia que hay entre x1 y x2. ¿Ya? Que uno le escribe como x2 menos x1 si quiere, pero siempre con valor absoluto, porque no sé cuál es mayor. ¿Sí? O sea, el punto aquí, en este caso el P2 quedó acá, pero si lo hubiera dibujado al otro lado, para acá, entonces hubiera tenido coordenada, esto hubiera quedado al otro lado, digamos, la resta. ¿Sí? Entonces, por eso valor absoluto, porque siempre se va a restar el mayor con el menor. Tiene que quedar positiva, una distancia. ¿Ya? Y de nuevo aquí, I2 menos I1 es el valor absoluto de I2 menos I1 es el largo de este cateto. Entonces, el teorema de Pitágoras me permite mostrar mi primer teorema, que es que dado dos puntos, se cumple que la distancia entre P1 y P2 es la raíz cuadrada de la diferencia, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de sus coordenadas. Es una formulita que está ahí, ¿ya? No es tan amigable, quizás, ¿ya? Se puede escribir en un formulario, generalmente la gente se la aprende, la fórmula de la distancia, pero es importante, ¿qué es importante? Es importante que, bueno, para empezar, desaparecen los valores absolutos, ¿no? Estoy un número real al cuadrado, valor absoluto de un número real al cuadrado, va a quedar igual siempre positivo. Pero es importante el hecho de que pudimos efectivamente convertir un problema que, bueno, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hubiera hecho un griego? Necesita tener el uno, copiarlo varias veces, ver por cuánto se pasó y empezar a calcular qué fracción es eso. Y para eso tengo que amplificar un segmento y el otro y ver cuándo coinciden, ¿ya? Hacerme una regla, yo de otra manera. Poner mi regla ahí, también es un poco más sencillo quizás. ¿Ya? Pero la cosa es que algebraicamente yo ahora puedo determinar esa distancia, ¿ya? Y tiene una fórmula. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Clarito, profe. Ya. Ojo que aquí desaparece el valor absoluto. No sé para qué les cuento esto, pero le pasó a un compañero mío que cuando estábamos estudiando los números complejos, se olvidaba de ese valor absoluto y la profe lo retaba. No sé si alguno llegue a estudiarlo con números complejos, pero si uno hace esto con números complejos, no puede borrar el valor absoluto. ¿Ya? No puede. Tiene que haber ahí un valor absoluto. eh, no se borra automáticamente, como en este caso del número real. Ya. Ejemplo. Entonces, consideremos tres puntos. Esas son las coordenadas de los tres puntos. A ver, alguien que me hable, porque se me descargaron los audífonos, pero cuando los tengo por cable creo que igual los escucho. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Perfecto. Ya. Se me va la cancelación de ruido, no. Escucho todo el ruido en la casa. Entonces, tenemos tres puntos. Ahí están sus coordenadas. ¿Ya? Y yo con esto puedo probar, por ejemplo, que el triángulo ABC es escaleno, ¿ya? Solamente con las herramientas que ya tengo. ¿Sí? Dibujo mi planito, ¿ya? Obviamente ya lo tengo hecho. Entonces, ¿qué me ayuda primero a ubicar el punto 5, menos 2? ¿Qué tengo que hacer? Lo pueden rayar si quieren, encima. ¿Cuántos los cuadritos, no? ¿Mm? A ver, ¿Cuántos cuadritos cuento? la primera coordenada, ¿cuánto? O sea, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué lado Vamos me a ver. voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿O para arriba o para Derecha, abajo? derecha, derecha, derecha. 4, 5. ¿Y ahora? Y ahora hacia, a ver, menos 2, 2 hacia abajo. Bien. A ver, ¿quién lo dibuja? Christopher dibujó por acá el 5,0. Eso era. Ya, ahí lo tenemos. El 5, menos 2. El A. Gracias, Christopher. Ya, a ver quién dibuja el 7,4. Sí, a ver. Ahí, me falta un Ya, poquito, a ver.
Está bien, si después 7, lo podemos borrar. 1, Y 2, 3, 4. Ahí está. Ahí está. Y le borro el tiro que tengo como por ahí aquí. está. Después yo lo puedo borrar. Ya. ¿Y alguien más que me dibuje el C? Ahí yo lo borré. Ya, 3, el menos 2,5. Exactamente. Ya. ¿Cómo dibujan? Anotar. Sale arriba dentro de las opciones que te da esto, está anotar. ¿Ya? Y ay, yo les borré, disculpen. Sí, ahora puedo dibujar el triangulito, que ese ya lo tenía ahí debajo de la manga. Dibujo mi triangulito y la cuestión es ahora que yo puedo calcular las distancias. De hecho, ni siquiera necesito el dibujo en realidad. Más que nada para que vean lo que está pasando. Ahora puedo calcular la distancia entre los puntos. Fíjense primero, la distancia entre A y B, resto sus coordenadas X, ¿ya? Resto sus coordenadas Y, que sería 5 menos 7 al cuadrado más menos 2 menos 4 al cuadrado, y a eso le saco la raíz, ¿ya? Porque no nos demoramos tanto, ya lo tengo calculado, es 2 veces la raíz de 10, ¿ya? Después calculo la distancia entre B y C, ¿ya? Entre B y C es exactamente el mismo proceso, sería 7 menos menos 2. Ojo ahí, cuando una es positiva y la otra es negativa, me queda 7 menos menos 2. Y fíjense que está bien, porque ese es el largo de este cateto, ¿sí? 7 menos menos 2, que es 9. El cateto de acá, ¿ya? Y 4 menos 5, ¿no? Que es 1. Está bien, ese es el cateto de acá, ¿ya? Y me da raíz de 82. Finalmente lo hago con el A, C, ¿ya? Y me queda menos 2 menos 5, ¿ya? Que sería la distancia que hay acá, en el eje X. En otro lado 5 menos menos 2 en el eje Y. ¿Ya? Y hago el proceso que hay que hacer y me da 7 raíz de 2. Y ahí como las tres son distintas, ¿chuta? Como las tres son distintas, el triángulo es escaleno. Ninguna es igual con la otra, ¿ya? Y así rápidamente yo puedo verificar si con las coordenadas de un punto, si es que ya, no tan rápidamente me van a decir, porque chuta, tengo que sacar la cuenta. Ya, pero hay calculadora y hay programas y todo. Pero el GeoGebra, por ejemplo, puede rápidamente saber si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno, ¿sí? Porque sacar estas cuentas, ¿no? Porque a uno le tomarán unos 2, 3 minutos, pero a un computador le toman nada, menos de un segundo. ¿Ya? Entonces esa es la gracia también. En ese momento no fue la gracia esa. En ese momento, cuando René Descartes recién encontró esto, la gracia fue que al fin podían sacar estas cuentas algebraicamente. ¿Ya? No con un compás ir ahí a poner aquí y a ver si mide lo mismo que el otro y lo mismo que el otro. ¿Ya? Que también tiene lo suyo. O sea, los griegos hicieron gran geometría y se fundaron prácticamente la matemática de Euclides con los elementos y la geometría euclidiana. ¿Ya? Pero eso no significa que esto no haya sido también un cambio revolucionario en la manera de hacer no solo matemática, sino que ciencia. O sea, esto hizo posible buena parte de la física. O sea, imagínense sin plano cartesiano tratar de hacer cinemática o mecánica, o, o dinámica, o en general, lo que sea. Entonces, fue un cambio grande. ¿Ya? Ya vemos que hasta para ver si un triángulo es escaleno tiene sus usos. ¿Ya? Ahora, otra cosa más que se puede hacer rápidamente es dividir un segmento en una razón dada. O sea, eso los griegos lo podían hacer con regla y compás, ¿sí? Si usted va donde un griego, no, si va donde un griego del pasado, que los griegos de ahora no sé estas cosas, ¿no? Ya. Va donde un griego, le da este segmento y le dice, divídamelo en razón 2:1. Entonces un griego va, toma este punto, tiene una recta, toma una medida cualquiera con su compás, marca 1, marca 2 y marca 3 veces esa medida, junta este con este, ¿ya? Y por resumir el proceso, porque obviamente se puede hacer con regla y compás, pero tira paralelas, ¿ya? Entonces, como estos tres miden lo mismo, por el teorema de Tales, él sabe que esta recta de acá queda dividida en razón 2:1, ¿ya? Si lo hace un griego, ¿no?
Y así divide un segmento, o así lo hacía un griego. Un segmento AB, él lo divide en razón 2s1. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, Buena profe. la talla. Ya. Entonces, ¿de qué serviría todo este aparataje de René Descartes si no fuera capaz ni siquiera de emular lo que ya podía hacer un griego? Ya, disculpen que diga un griego, si en realidad no es como que ellos hayan solamente hecho geometría, después obviamente eso lo hicieron muchas otras cosas también, pero me refiero a la geometría, a la manera a la que la concibieron matemáticos como Tales, o Euclides, o Pitágoras. Entonces, valdría de bien poco esa geometría nueva si no pudiera al menos replicar lo que ya se había hecho, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, si uno tiene dos puntos, P1 y P2, de coordenadas como la habían puesto ya, y un segmento P1 y P2 que une esos dos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber los extremos del segmento, algo súper razonable, algo que un griego también necesitaría, o que también necesitaría yo si quisiera hacerlo con regla y compás. Si un punto P del segmento tanto de coordenada X divide dicho segmento en razón R, se cumple esto de acá, ¿ya? O sea, esta es la manera de calcularlo. El punto de coordenadas X, Y que los divide, tiene esas coordenadas exactamente. Entonces, ahora, cartesianamente, si yo tengo mi segmento, lo único que necesito saber para saber qué punto lo parte en razón 2s1 es conocer las coordenadas. Si este fuera el punto, no sé, 1,1 y este fuera el punto 1, o no sé, 3,5, ¿ya? Y yo lo quiero dividir en razón 2 a 1, entonces necesito encontrar las coordenadas de ese punto de ahí, ¿no? Pongámosle x, y. Entonces yo sé que x vale 1 más, la razón es 2s1, así que 2, r sería 2. R es 2s1. Sería 1 más 2 veces 3, x2, ¿sí? ¿Sí? R por x2, la coordenada x2, dividido por 1 más r, que es 3. Y eso da 1 más 2 por 3 son 6, 7 tercios. ¿Ya? Y vale I1, que es 1, más 2 por la coordenada I2, que es 5, dividido por 3 también. Entonces eso da 1 más 10, que da 11 sobre 3, 11 tercios. Entonces las coordenadas de este punto las encontré. Son 7 tercios, 11 tercios. ¿Ya? Entonces no tuve que dibujar ninguna recta, no tuve que usar ningún compás, esa es la gracia. ¿Ya? Es otra manera distinta de concebir la geometría y al menos puedo replicar estas cosas, operaciones básicas, si quieren, de la geometría que tenían eh, ya los euclidianos, digamos. De hecho, ya con el teorema de Tales se podía hacer esta gracia. Ahora la puedo hacer algebraicamente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Qué dicen? Profe, y si la razón fuera 5,2, por ejemplo, Si cómo fuera la 5 es a interpreto? 2. 5 es a 2, se dice. ¿Sí? 5,2. Sí. Entonces R vale 5 medios. ¿Sí? Ahí en vez de un 2 tenéis que poner 5 medios. Te va a quedar más Ah, difícil la cuenta, sí. pero también se puede sacar, ¿ya? Y abajo te va a quedar 1 más 5 medios, ¿no? Y eso te va a dar, no sé, pues, 2 por 1, 2, más 5 son 7, 7 medios, ¿ya? Y tenéis que tener más cuidado nomás, porque trabajar con fracciones, ¿ya? ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Ya. Por el chat que dicen que Luis Ñeco es un machista, eso no lo sé. No me conozco, no es ese cagüín. Lo puedo averiguar. Bueno, ya, la materia. ¿Qué más? Una aplicación directa de este es el punto medio, ¿ya? ¿Qué es el punto medio?
si tengo un segmento, el punto que está justo en la mitad. Ni siquiera un segmento, tengo dos puntos, ¿cuál es ese punto que está justo en la mitad? ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, si está, si está justo en la mitad, entonces la razón del segmento es 1 es a 1. ¿Ya? Entonces si reemplazo por un 1 ahí y acá, o sea, reemplazo R por 1, que si la razón fuera 1 es a 1, todo es 1 la división, entonces me queda x1 más x2 partido por 2. Y 1 más y2 partido por 2, que justo coincide con el promedio, ¿no? Promedio de las coordenadas x, promedio de las coordenadas y me da el punto medio. Entonces esa sería una aplicación directa y también un problema, ¿cierto? Que con regla y compás no lo podía resolver, ¿no? Si yo tengo dos puntos, con regla y compás yo tenía que tirar la recta que los une, tomar esta distancia, ¿no es cierto? Dibujarla para acá, después tomar la misma distancia desde acá, dibujarla para acá, con mi compás, ¿no es cierto? Después tiro esta recta y en el punto donde se intersectan, encuentro el punto medio. Entonces, esto también lo sabía hacer hace tiempo, mucho tiempo, los matemáticos de la antigua Grecia. Y obviamente lo podemos replicar algebraicamente ahora. ¿Ya? Entonces, yo no sé si Descartes, pero apenas se empezaron a dar cuenta los matemáticos de ese tiempo de que podían replicar todas estas cosas algebraicamente, les gustó harto la cosa. ¿Hasta dónde podría llegar? Podría hablar de circunferencias, podría hablar de otras figuras que se estudiaban en ese tiempo, que eran las cónicas, que había estudiado matemáticos como Apolonio. Eh, Podré estudiar las órbitas de los planetas, ¿ya? Eran las preguntas naturales, de Copérnico, por ejemplo. Habitó también en ese tiempo. Esto abrió la puerta para que esas preguntas se puedan responder, ¿sí? O esa otra pregunta clásica de si yo lanzo un objeto, ¿ya? Que era una pregunta bastante común ya desde los tiempos en los que la gente se lanzaba objetos. Eh, ¿Dónde va a caer, po? ¿Qué ruta sigue ese objeto que lanzo? ¿Ya? ¿No es cierto? Y ahí los matemáticos antiguos tenían ideas medias raras, como que seguía una recta, después un pedazo de circunferencia, y después seguían otra recta. Ya otros matemáticos ya se les ocurrió pensar en la parábola, quizás, pero lo pensaban por otras razones, como sección cónica, ¿ya? Y después fueron, ¿sí? A través de fórmulas, puede uno determinar efectivamente que esa ruta es una parábola. ¿Sí? Y otras preguntas que también permiten responderse. O si yo tomo una cuerda y la dejo colgando de un extremo y del otro, ¿qué forma es la que se hace ahí? ¿Ya? Que hoy en día se conoce como catenaria, ¿ya? Y es también útil en construcción, ¿sí? Porque si bien es la forma que toma un cable, cuando yo lo dejo con su propia tensión, cuando yo la doy vuelta es la forma perfecta para hacer un arco, como los de las iglesias, o de otras estructuras que necesitan un arco. Bueno, ahora ya no tanto, porque construimos con madera, ¿no? O cosas que emulan la madera, pero en los tiempos que la gente construía con piedra, eso también fue un avance grande. ¿Ya? Lugar geométrico. Vamos a ver lo que es un lugar geométrico. ¿Ya? Este es el objeto principal que vamos a estudiar ahora que tenemos estas herramientas. No sé si hay dudas hasta aquí. No, profe, continúe más. Entonces, precisamente la idea del lugar geométrico es la que tiene que ver con todas esas preguntas que les planteé hace un ratito. Las circunferencias, las parábolas, las rutas que sigan ciertos objetos bajo ciertas condiciones, las catenarias, no sé. Otra pregunta común que se hacían en ese tiempo, ¿cuál es la ruta que sigue un punto en una rueda que va girando? Un punto en la rueda, ¿qué ruta sigue esto? Cuando la rueda empieza a girar. ¿Ya? Todas esas son preguntas que tienen que ver con los lugares geométricos, ¿ya? Con figuras que describen puntos en el plano o en el espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Es la posición que puede ocupar un punto que satisface alguna propiedad. ¿Ya? Por razones históricas se les dice en singular y no en plural, ¿ya? Al punto. Se dice, no sé, pues, la circunferencia es el lugar geométrico de un punto que está a una distancia dada de otro punto. ¿Ya? Se dice en singular.
¿Ya? No se dice la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que están en una distancia dada de un punto. ¿Ya? ¿Por qué se dice así? Porque, claro, pensaban en el movimiento, ¿no? Entonces, pero mejor avancemos un poco y ya voy un poco más a ese detalle que es como más histórico, pero que también tiene que ver con cómo se dice. Entonces, un lugar geométrico es eso, es la propiedad que satisface un punto. Eh, o sea, la posición que puede ocupar un punto que satisface cierta propiedad. Entonces, pero el problema fundamental, esto los griegos lo estudiaban. ¿Ya? Las cónicas, las secciones cónicas que vamos a estudiar la próxima semana, a través de la geometría analítica, no las estudiaron, no las empezaron a estudiar con Descartes. Son cuestiones súper antiguas que ya estudiaban, que ya habían entendido súper bien matemáticos súper antiguos, ¿ya? O Apolonio, si no recuerdo mal, ¿ya? Que fue uno de los primeros que las estudió súper seriamente. Entonces, los lugares geométricos se describían así, era, no sé, la trayectoria que sigue un punto cuando yo lo lanzo, cuando lanzo un objeto, un lanzamiento, algo como eso, ¿ya? Y la pregunta entonces es, ¿cómo yo encuentro una formulita, que las variables x e y, ¿ya? Que precisamente las soluciones de esa ecuación, en dos variables, porque tengo la coordenada x y la coordenada y, sea ese lugar geométrico, ¿ya? Y al revés, si yo tengo una ecuación en dos variables, x e y, la pregunta al contraria, tengo mi ecuación, ¿cómo se ven las soluciones de esa ecuación? Porque ahora que tengo geometría analítica, puedo interpretar esa solución como algo geométrico. ¿Cómo se ve en el plano? ¿Cómo me hago un pono? ¿Ya? De una ecuación. ¿Ya? Cuando las soluciones son finitas, como cuando la ecuación tiene una variable, tenía mucho sentido ya, pucha, me encuentro mi solución. Me encuentro explícitamente con un número. Pero cuando son infinitas, no ayuda mucho encontrar una o dos o tres. Tengo que tratar de estudiarlas todas juntas. ¿Ya? Y para eso es súper útil estudiar su dibujo, su gráfica, su forma. ¿Ya? ¿Será la solución de esta ecuación una recta? ¿Será una circunferencia? ¿Será una parábola? Vamos a verla adelante. ¿Será otra cosa que no comprendo? Y si no le tengo nombre, ¿cómo la trato de comprender? ¿Será simétrica? ¿Será periódica? Ya. Obviamente, muchas de las preguntas que les planteé no las vamos a poder responder, ¿ya? Porque eso es todo un tema de la matemática, que se conoce como geometría, lo que se hace hoy en día. Geometría algebraica, por ejemplo. Es el estudio precisamente de las soluciones de una ecuación. Entonces, hasta grado 1 y grado 2 lo vamos a ver, que serían las cónicas y la recta. De ahí para arriba, eso se pone interesante, pero requiere más álgebra, harta más. Entonces, ejercicios, por ejemplo, sería como hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto equidistante a 1,-2 y 5,4. ¿Ya? Vamos a resolver solo el primero, para que vean en qué consiste. En qué consiste. Entonces tengo dos puntos, el 1,-2 y el 5,4, que por un rato los voy a dibujar así nomás. Entonces, la pregunta aquí para un griego es encontrar ya, el lugar geométrico de un punto equidistante. ¿Cuál punto tendrá? ¿Quién me da el ejemplo de un punto que esté a la misma Profe, distancia de estos dos? ¿Mm? de casualidad está usando el OneNote, ¿o no? ¿Sí? Ah, es que no lo vemos. Nosotros vemos el PPT. Ah, chuta. Ahí, perdón. Ahí Ya, estamos. entonces dibujé dos puntitos. ¿Quién me da el ejemplo de un punto al menos que tenga la misma distancia a estos dos? No necesariamente las coordenadas. No necesariamente las coordenadas. Así, que me lo diga nomás. Geométricamente, como euclidianamente, digamos. ¿Cuál sería un punto que está a la misma distancia de estos dos? No, no el origen. No, no le pongan coordenadas todavía. Si yo les doy dos puntos, ¿qué punto está a la misma distancia entre ellos dos? ¿Cómo se llama?
Punto Claro, medio. punto El medio. punto medio, súper. ¿Habrán otros? Sí. ¿Cuál otro? O sea, Ya no están. si es que uno se desplaza hacia arriba un poco, no puede ser Si un yo me, triángulo. claro, si yo me desplazo hacia acá, no, ¿no es cierto? Porque ahí esta distancia va a ser más corta, ¿no es cierto? Pero si yo me desplazo así, perpendicular, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar un triángulo isósceles. Y las distancias van a seguir siendo las mismas. ¿Ya? Y la verdad es que cualquier punto en esta recta me sirve. ¿Sí? Entonces, la respuesta de un griego sería la mediatriz. La mediatriz. Que es la manera que tenían los griegos de resumir esta información. Usted tome la recta, o sea, el segmento, y en el punto medio dibuje una recta ortogonal. De hecho, que es la recta para la que estos dos puntos son reflejos uno del otro. A partir de esta recta yo puedo reflejar este punto en el de acá. Ya, pero no nos pongamos tan griegos. ¿Cómo lo hago? A lo Descartes, cartesianamente. Entonces, digamos que por aquí vive un punto X, Y. Entonces, sea P, el punto, ¿no es cierto? Equidistante, lo que me están diciendo, ¿no? Equidistante a 1, menos 2 y 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo escribo esa fórmula? ¿Cómo escribo eso en términos algebraicos? ¿Cuál es la distancia de P a 1, menos 2? Que tiene que pasar que eso sea igual a la distancia de P a 5,4. Eso es lo primero, poder escribirlo. ¿Sí? La distancia de P a 1, menos 2 es igual a la distancia de P a 5,4. Y esta resulta que ya me la sé. Esta de acá es la raíz de X menos La 1. raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sí, justamente. Pero ahora el otro punto me lo sé. A este le puse coordenadas X, Y, y este es el 1, menos 2. Así que las puedo escribir. ¿Ya? Esa es una gracia. Es X menos 5 entonces, y menos 4. Entonces, claro, para dos puntos cualquiera tiene más, pero ahora se me van algunas variables porque son que se vayan, las reemplazo por sus numeritos. Y ya, pues. Pero ahí está muy fea, po. No se entiende qué es esto. Así que la voy a desarrollar un poquito. Ya son dos cosas positivas, así que las voy a elevar al cuadrado. Voy a desarrollar lo que está dentro y me va a quedar x cuadrado menos 2x más 1 más x cuadrado más 4x 4 igual a x cuadrado menos 10x 25 más x cuadrado menos 10. Y la magia, ¿no es cierto? Se me van los términos cuadráticos. Paso los otros para acá, me quedan 10x. Este es y. Quedan 10x menos 2x son 8x. 4y más 4y más 8y serían 12y. Más los números serían 5, pero acá tengo más que los voy a pasar restando para allá. Resto esos 5, me quedan 20, más 16 son 36. ¿Ya? Y todo lo puedo dividir por algún número. ¿Por cuánto? Por 4, ¿no? Quedan 2x más 6y, pero más 3y, igual a 9. Bien. Y eso de ahí sería la ecuación reducida del lugar geométrico. ¿No? Entonces, eso de ahí debería ser una recta. Y debería ser esa recta de ahí. ¿Ya? No hemos visto ecuación de la recta, así que todavía no estamos capacitados para encontrarla, para entender del todo eso, por qué eso es así. Pero les puedo mostrar con el GeoGebra. ¿Ya? Entonces, con el GeoGebra vamos a ubicar el punto 1, menos 2. ¿Ya?
y el punto 5,4. Ahí están los dos puntos. ¿Ya? Y si uno quiere hacerlo entonces a lo griego, uno toma estos dos puntos, va aquí y le pone, no, aquí, mediatriz. Primero pongo mediatriz y después elijo los puntos. ¿Ya? Y ahí está. Los griegos resuelven así ese problema. Pero ahora, si yo quiero hacerlo a lo cartesiano, hago mis cuentas, ¿no es cierto? Y me da este. Y puedo ingresar esto también al GeoGebra. 2x más 3y igual a 9. Y obviamente obtengo la misma recta. ¿Sí? Ahí hay una, ahí está la otra. Están las dos al mismo tiempo. ¿Ya? No sé qué tan sorprendente lo encuentran, no sé si ya lo habían visto antes. Cuando yo aprendí esto hace mucho tiempo, en el colegio, parece la primera vez, pero no estoy seguro. Me sorprendí muchísimo, porque la verdad es bastante impresionante que poder llevar esto a una ecuación, y que la ecuación nos entregue la respuesta misma que antes era difícil de obtener o necesitábamos de geometría euclidiana, necesitábamos de estas demostraciones casi filosóficas que hacían los griegos. ¿Ya? Entonces lo podemos llevar a ecuaciones. Obviamente esto tuvo resultados buenos para la humanidad y también resultados desastrosos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien filosóficamente hablando solamente, no quiero hablar de las consecuencias que haya tenido para la guerra y otras cosas por el estilo, que también pueden ser desastrosas. Pero si bien hizo que los humanos pudieran entender un montón de cosas, aparecieron un montón de corrientes de la ciencia que pensaban que todo se podía explicar con ecuaciones. Chuta, si puedo explicar el movimiento de un objeto cuando lo lanzo, ¿por qué no podría explicar, no sé, cuestiones filosóficas, teológicas, eh, o incluso la economía, o el progreso de la humanidad y bueno, ¿sí? Colonia, colonización, que los europeos eran los racionales y las demás culturas no valían nada, y tener el Museo Británico lleno de objetos de otros lugares, imperialismo. ¿Sí? Tienen que ver obviamente esas ideas, tristemente. Así que estoy mostrando el lado bonito, ¿no? O sea, probablemente se les hayan ocurrido cosas así a la gente de ese tiempo. No sé si de esa manera, porque no sé si les importaba mucho el amor. Eran tiempos en los que un hombre pedía la mano de una mujer, digamos, a su padre. Y era el padre el que decidía en función de otras cosas. Y no sé si en ese tiempo se bastante terrible para, para las mujeres en particular. Bueno, para hombres que se amaban entre ellos, peor todavía, ¿no? O mujeres, etc. Ya, ¿por qué empecé a hablar de eso? No sé, me fui en la ola. Ah, ya sé por qué. Porque ayer estaba averiguando de René Descartes y me puse a leer de él en la Wikipedia. Y claro, pues si este hombre era filósofo también y un montón de cosas. Entonces me puse a leer y claro, después aparecían disputas teológicas de su tiempo, de cómo se podía probar que Dios existía o no, y estos jansenistas que aparecieron en ese tiempo que eran como personas muy, muy moralistas, ¿sí? de, de la- una rama de la Iglesia Católica que desapareció después. Ya, pero hay toda una historia. Cuático. Ya, vamos a la parte bonita, la de los numeritos que funcionan. Entonces, otro problema interesante, hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto tal que el cociente de su distancia a los puntos. Pero esta dijimos que no la íbamos a resolver por el tema del tiempo. ¿Ya? Entonces, propiedades que ayudan, porque ahora el problema inverso. Tengo una ecuación. Tengo una ecuación. ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo la dibujo? Es súper difícil. ¿Ya? El problema es súper difícil. O era súper difícil. Ahora parece que no tanto porque el computador puede hacer trampa, ¿no? Como el computador calcula muy rápido, puede sacar un montón de cuentas y hacer un dibujo aproximado. Y está aproximado con tanta finura, con tanta fineza, que se ve súper.
¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Voy al GeoGebra y escribo la ecuación que se me ocurra, no sé, x a la 7 menos x por el seno de x igual a y a la... chuta, pues igual a y al cubo menos x por y. Ya. Y el GeoGebra me lo grafica. Tiene una vueltita ahí, tiene una cuestión para acá, parece como la firma de alguien. ¿Ya? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque el GeoGebra saca cuentas, po. Saca un montón de cuentas, como les enseñaron a graficar quizás en el colegio. Sacan muchas cuentitas y dibujan más o menos la línea. ¿Sí? Entonces, esta es clásica, ¿no? Les decían, no sé, en el colegio dibujen x cuadrado, la gráfica de x cuadrado. Entonces te iban ya, para 0 me da 0, para 1 me da 1, y lo hice pésimo porque lo hice acá. Ahí. Para 0 me da 0, para 1 me da 1, para 2 me da 4 y para 3 me da 9, por ahí arriba. Y entonces la parábola debe ser así, ¿ya? Y obviamente eso no es aceptable en este curso porque vamos a ver bien la parábola, cómo es. Pero era aceptable para el colegio, ¿ya? Y obviamente es feo porque aquí me queda una punta y la parábola no tiene una punta. Y los objetos no llegan así en punta arriba y después caen así siguiendo recta, ¿no es cierto? Pero el computador lo hace tan fino que la verdad es que no me doy cuenta, ¿no? Lo hace tan fino que la verdad es que... ¿dónde están las puntas? ¿Dónde están las puntas? Están las puntas, po. En esta parte de acá las encontraré, ¿o no? Y no las encuentro, y a medida que me acerco el computador es tramposo porque saca más cuentas y me lo deja más fino. ¿Mm? Y no veo las puntas, ¿ya? Entonces tiene tantos puntitos que saca que uno no se da ni cuenta. Entonces, al final, hoy en día es súper fácil, si quieren, ver cómo es el dibujo de una ecuación. ¿Sí? Métanlo a su programa favorito y van a ver cómo es el dibujo. Ahora, hay otras cosas que uno no puede dibujar. Esto funciona en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones ya el GeoGebra no se ve tan bien. Y en 4 no lo puedo dibujar en ningún lado porque chuta. Vemos 3 dimensiones, ¿no? Apreciamos 3 dimensiones visualmente. A las otras tengo que hacer inventos. ¿Ya? Por ejemplo, les puedo contar que cuando uno dibuja funciones complejas, miren, Transceni, que les conté que estaba leyendo, se mandaban a matar por estas cosas, pensar distinto de teología. Ya. Fíjense que cuando dibujan las funciones complejas, les falta una A. Ya, Christopher, que le vaya bien, yo también tengo mi segunda vacuna hoy día. De ahí me la voy a ir a poner. Eh, entonces, las funciones complejas, por ejemplo, son en 4 variables. Y chuta, dice uno. ¿Cómo lo hago? Son E. No tengo 4 colores, po. O sea, no tengo 4 direcciones. Entonces, lo que hicieron estas personas, que es bastante original, es ponerle color. ¿Sí? El color que va entre el morado y el rojo, ¿no es cierto? Eh, yo puedo hacer o también lo puedo poner angularmente, en un ángulo. Puedo hacer coordenadas polares con el color. ¿Se dan cuenta, no? Es bonita la idea, porque me faltan dimensiones. Pues, ¿cómo hago 4 dimensiones en un dibujo? Bueno, entonces, como el computador también puede calcular colores, yo lo he hecho esto, lo he programado y es súper divertido y súper bonito. ¿Ya? Entonces te quedan gráficas con colores. Colores en la plano complejo, ¿sí? La parte, ¿ya? ¿Sí? Pero bueno, en general ya no me basta, aunque sigue siendo bonito y divertido, el computador. Necesito también tener herramientas para entender esto eh, cualitativamente. ¿Ya? Cuando estudien quizás ecuaciones diferenciales, si es que algunos llegan a estudiarlas,
alcancen a ver un poco eso. Como ya, tengo demasiada información, tengo que ordenarla. ¿Ya? Y entonces, me sirven cosas como estas. ¿Qué me sirve? Encontrarle a la figura simetría o algunos puntos. ¿Ya? Puntos clave, puntos donde, por ejemplo, esto deja de subir y empieza a bajar. Se llaman puntos críticos. ¿Ya? O puntos de inflexión, que son puntos donde esta cosa cambia su curvatura. O sea, por ejemplo, de repente viene así triste, pasa a ir feliz. ¿Ya? Empieza a cambiar. Porque lo digo triste y feliz, como una carita triste. O sea, por ejemplo, donde algo haga esto, la función seno, por ejemplo. Por acá deja de crecer y empieza a bajar, pero por acá cambia de carita triste a carita feliz. Entonces ese punto de ahí también tendrá alguna particularidad. ¿Ya? Entonces eso uno lo va a ver, claro, lo van a estudiar con más cuidado en el cálculo. ¿Ya? En el cálculo diferencial, que tienen que ver cuándo algo empieza a acelerar o a desacelerar, cuándo algo eh, llega a velocidad cero, ¿sí? Cuando cambia de dirección. Esas cosas uno las estudia cualitativamente, ¿ya? Pero las más sencillas las podemos ver ahora. Por ejemplo, cuando algo intersecta con el eje X o con el eje Y. Tengo un lugar geométrico de esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación. Entonces, al resolver eh, este asunto, encontramos las intersecciones de L con el eje X. O sea, ¿qué hacemos? Agarramos la ecuación, sea la que sea, y reemplazamos Y por 0. ¿Ya? Porque cuando algo se intersecta con el eje X, su coordenada Y vale 0. Así de sencillo. ¿Ya? Y para encontrar cuando se intersecta con el eje X, hacemos la otra variable igual a 0. Se veamos al tiro un ejemplo. El lugar geométrico de los puntos que satisfacen esta ecuación es esta circunferencia que ven aquí al lado. ¿Ya? Todavía no lo pueden saber porque todavía no vemos circunferencia. Pero lo vamos a ver la semana que viene y lo vamos a ocupar de ejemplo. Si quieren lo meten al GeoGebra y se van a dar cuenta. Entonces, ¿cómo veo sus intersecciones con el eje X? Hago la coordenada Y igual a 0. Cuando yo hago la coordenada Y igual a 0, me queda X cuadrado más 6X igual a 0. Ah, y esa yo la sé resolver. X por X más 6 igual 0. Entonces X vale 0 o X vale menos 6. Y voy, y efectivamente, cuando X vale 0 y cuando X vale menos 6. Esos son los puntos de intersección con el eje X. Y si quiero los puntos de intersección con el eje Y, al revés, hago la coordenada Y igual a 0. X, perdón. Si quiero las intersecciones con el eje Y, hago la coordenada X igual a 0. ¿Mm? Esta y esta. Entonces me queda 0 y cuadrado igual a 0. ¿Sí? También me queda 0. Y eso implica solamente y igual a 0. Y ahí está, las intersecciones con el eje Y son solamente cuando el y vale 0. ¿Preguntas? Ah, está claro, profe. ¿Sí? Súper. ¿Ya? Entonces, esto no lo olviden porque les va a servir. ¿Ya? Lo van a hacer algo súper parecido cuando quieran encontrar los puntos máximos, los puntos mínimos, como este y este. Cuando quieran encontrar los puntos de inflexión, que son donde cambia de feliz a triste. ¿Ya? Y también cuando lo quieran hacer en algo de más dimensiones, en el cálculo en varias variables. ¿Sí? Y eso es súper útil, por ejemplo, para maximizar. ¿Sí? Si ustedes quieren construir una caja con determinada área, por ejemplo, y que el volumen sea maximal, el problema clásico de teorema de Lagrange, van a hacer eso en el fondo, van a estar buscando este puntito de aquí arriba, el puntito de ahí arriba de la circunferencia, ¿ya? En una ecuación que a lo mejor no va a ser tan sencilla. ¿Ya? Otras propiedades que tienen algunos lugares geométricos es la simetría. ¿Ya? La simetría, por ejemplo, esta circunferencia de acá tiene simetría con respecto al eje X. ¿Ya? Esta cuestión de acá, que se llama una curva elíptica, ¿ya? Que no la vamos a estudiar, pero tiene una simetría con respecto al eje Y. Esta otra de acá, ¿ya? Que es una curva elíptica degenerada, en ese punto ahí donde se corta a sí misma, eh, tiene también una simetría con respecto al eje Y. ¿Ya?
Perdón, con respecto al eje X. Y esta de acá, que es esta sí la vamos a estudiar, una hipérbola, tiene una simetría aquí con respecto al origen. Entonces, ¿cómo se ve eso en las ecuaciones? Si en la ecuación, cuando yo reemplazo x por menos x, queda la misma ecuación, entonces el lugar geométrico es simétrico con respecto al eje Y. Y cuando yo cambio x por menos x, sigo con la misma ecuación. X por menos x es girar así. ¿Ya? Entonces queda igual. Fíjense, en esta ecuación de acá, si yo cambio x por menos x, me queda menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado es x cuadrado. Me queda la misma ecuación. En esta de acá, en cambio, si yo cambio x por menos x, la ecuación sí cambia. Esta de acá, la segunda, no es simétrica con respecto al eje x, pero acá cuando yo cambio y por menos y, entonces la ecuación queda igual. Cuando pasa eso, la ecuación es simétrica con respecto al eje x, como la de acá. ¿Ya? Ahora, en la tercera, si yo cambio x por menos x, esto cambia. Cambia de signo acá, cambia la ecuación. Si cambio y, también cambia. Entonces, fíjense, efectivamente, esta no es simétrica ni con respecto al eje x, ni con respecto al eje y. Pero si yo cambio ambos a la vez, y la ecuación no varía, entonces el lugar geométrico es simétrico con respecto al origen. ¿Ya? Que es el caso de acá. ¿Sí? Simétrico con respecto al origen. O sea, si este punto está, punto que está, más o menos mi dibujo, acá también está. Estoy acá, estoy allá. ¿Preguntas? Entonces, a excepción de la última que se llama hipérbola, esas dos se llaman curva nomás. O sea, cuestiones con vuelta y todo lo demás. Eh, o sea, hay curvas con nombre. Hay muchas curvas con nombre porque, y cada mayoría tienen nombres italianos, porque los que siguieron estudiando estas cosas son los italianos. Estas en particular tienen un nombre bastante, no tienen nombre de personas, se llaman curvas elípticas, ¿ya? Pero no son tan, no, son cúbicas, te fijas, ¿ya? Se requieren de más herramientas. Nosotros vamos a estudiar hasta las cuadráticas, como esta, que se llaman eh, eh, cónicas. Vamos a llegar hasta las cónicas, que son las cuadráticas. ¿Ya? Estamos. Ujú. Eh, Después hay otras, por ejemplo, las curvas de Fermat, las curvas de Veronese, ¿ya? Pero todo eso requiere mucha álgebra. Entonces eso es otro curso, digamos, que se ve más en matemática que en ingeniería. Traslaciones. ¿Ya? Lo último, antes de ir terminando con esto, es que de repente es útil cómo yo traslado una curva. Porque no es cierto, si yo tengo esta misma curva, pero por acá, quisiera darme cuenta en la ecuación. Una es la otra ecuación movía, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunos lugares geométricos son más sencillos de representar en el plano tras una traslación o una rotación. ¿Ya? La rotación la saqué por tiempo, pero la rotación aparece en unos cosenos, unos senos por ahí. Pero la traslación la vamos a usar un poco más, algo más, ¿ya? Y entonces lo que pasa es que cuando yo llevo el origen a un punto O', que está por acá, ¿ya? De coordenadas h, k, las nuevas coordenadas son estas. O sea, le tengo que restar h y restar a la coordenada x y restar k a la coordenada y. Entonces, si trasladamos el origen al punto menos 1,4, ¿cuáles son las nuevas coordenadas que tienen estos puntos? ¿Ya? Tengo que restarle al 3, entonces, ¿cuáles serían? Eh, yo puedo hacer el primero. El primero sería entonces el 3,2, le tengo que restar el menos 1,4. Y eso me da 4, menos 2. ¿Cuál sería las coordenadas del segundo? Uy, me perdí en esa parte. Ya, a la coordenada, entonces, tengo el punto que yo quiero ver, cuáles son sus nuevas coordenadas, son el menos 4,6. Entonces, ¿qué hago
le resto a la coordenada X, le resto el menos 1, y a la coordenada Y le resto el 4. ¿Ya? Yo lo puedo escribir así para escribirlo más fácil. El resto la X con la X y la Y con la Y. Entonces me da menos 5,6 menos 4, que es 2. ¿Ya? Finalmente el menos 1,0, ¿a dónde va a parar cuando yo hago esa traslación? Le resto el menos 1,4. Sus nuevas coordenadas en este nuevo sistema serían el 0, por ejemplo, mira, el 3,2, imagínate que yo estoy trasladando, es que este vector no me sirve. Ya, pero si yo tengo aquí este punto, ¿ya? Entonces sus coordenadas cuando yo lo vea en este nuevo sistema de referencia son estas. Entonces, ¿qué hago? Al punto le resto este vector. Si es que lo quieren ver como vectores, pero no he visto vectores. Sencillamente esa es la forma. ¿Ya? Y después tal vez guárdenla por ahí que la manejamos. Se va a ver mejor cuando veamos un ejemplo con lugares geométricos. Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía me queda tiempo. Puedo introducir la ecuación de la recta. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Ahí sí entendí, profe, muchas gracias. Ya. Eh, Miren, no sé si... O sea, sé que he visto harto, pero no sé si ustedes necesitan tiempo para digerirlo, porque probablemente son cosas que ya conocían o que conocían más o menos, y ahora sencillamente las refinamos un poco. No sé si alguien tiene duda de las cosas que hemos visto hasta ahora, para empezar nomás con la ecuación de la recta. Yo creo que empezado, ¿no? ¿Mm? Ya, está bien. Entonces, la recta es el primer lugar geométrico que vamos a estudiar y debería ser el más sencillo, ¿ya? Y lo va a hacer en términos algebraicos, porque sus ecuaciones van a ser solo ecuaciones de grado 1, ¿ya? Entonces, definición. Yo tengo un punto P0 de coordenadas x0, y 0, y un punto, o sea, y un número real, m, ¿ya? Que técnicamente también puede ser infinito, pero eso lo vamos a ver en un ratito más, llamado pendiente, ¿ya? Se define la recta de pendiente m que pasa por el punto P0. Entonces, fíjense que la recta depende de dos cosas, de P0 y depende de la pendiente. Depende de un punto y de una pendiente. Como el lugar geométrico, finalmente se le pone L, de línea será, no sé, de ecuación y menos I0 o igual a M por X menos X0. ¿Ya? Son todos esos puntos. ¿Ya? Y a dicha ecuación se le conoce como ecuación punto pendiente de la recta. ¿Ya? Porque depende del punto y de la pendiente. ¿Ya? ¿Para cuál punto les doy? Da lo mismo. En cualquier punto la ecuación queda equivalente. ¿Ya? Entonces esa es una recta. Ya. Ahora, las primeras cosas que uno se puede preguntar de una recta, que tiene una pendiente, ¿no es cierto? Ojo, que la pendiente se puede rescatar si me dan dos puntos de la recta. Tengo dos puntos, saco estas cuentas, y menos y0 y x menos x0, ¿ya? Tengo un punto x, y, y cuando los divido, el y menos y0 dividido por el x menos x0, me tiene que dar la pendiente. Entonces parece que la pendiente da lo mismo de qué punto está. Como una invariante se llama de la recta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, o sea, la primera pregunta que me puede surgir es qué tan inclinada es esa recta, porque cumple con la propiedad intuitiva, digamos, que si quieren, que es que no cambia de dirección, no tiene curvatura, derechita. Entonces, corta con cierto ángulo aquí en el eje X. Y yo me puedo preguntar cuál ángulo es ese. ¿Ya? Y resulta que su ángulo de inclinación se puede calcular. ¿Ya?
Entonces esto un griego no tendría cómo hacerlo. Ya lo estamos dejando atrás, ¿cierto? Tendríamos que ocupar algún sistema de medición angular y inventarnos algo como un transportador, ¿no? Poder medirlo. ¿Ya? Pero cartesianamente es fácil. ¿Ya? Se cumple que m es la tangente de θ. Ya, aquí no cambié mi notación. El año pasado ocupé TG en vez de tan. Este año decidí que era mejor ocupar tan porque en todas las calculadoras y en todos lados sale como tan. Ya, es esta, la tangente. ¿Ya? Precisamente porque si yo tomo este punto de acá y otro punto, entonces la pendiente es precisamente esta distancia de acá, que sería I menos I0. De aquí fuera el X0, I0. Y este de aquí fuera el X, I. Y esta de acá es X menos X0. Y eso da la pendiente. El cociente entre esos dos da la pendiente. Pero resulta que de lo que sabemos de trigonometría, sabemos que esa cociente también es la pendiente. O sea, perdón, también es la tangente de θ. ¿Sí? Así que de ahí viene esa forma. ¿Preguntas? Claro, profe. ¿Sí? Entonces, podemos calcular el ángulo de inclinación. No lo vamos a hacer porque vamos medio apuraditos. Pero después cuando ustedes estudien pueden resolverlo. ¿Ya? Si les doy 2 puntos, tienen que calcular la pendiente y con la pendiente sacan el ángulo de inclinación. Ya, ojo, 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 porque la calculadora, si ustedes le ponen, por ejemplo, la pendiente es negativa, como -5, van a trigonometría, le ponen segundo y le ponen tangente, al menos la calculadora del Windows, les va a dar en grados y se los va a dar negativo. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije? Como la tangente tiene esta forma, su ecuación, y va aquí entre menos pi medio, o menos 90 grados si quieren, y 90 grados. Entonces la respuesta se las va a dar entre menos 90 y 90. ¿Ya? Que en este caso no es tan terrible, porque sencillamente me la va a dar o para acá, ay, si me la da hasta los 90, o sea, hasta acá. Nunca se va a pasar para allá. Si la pendiente, si la recta va así, y no, la pendiente es negativa, me va a dar el ángulo hacia abajo. Me lo va a dar negativo. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando la pendiente es 90? O sea, cuando el ángulo es 90, la tangente de 90 es infinito, o menos infinito, no sé. Eso es lo que pasa cuando la recta es así, es horizontal, vertical. Cuando la recta es vertical, esto no lo voy a poder escribir así porque la pendiente va a ser infinito. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo lo puedo escribir. La cosa es que si tengo dos rectas ahora, si tengo dos rectas, eh, tengo dos rectas, ¿qué iba a decir yo? Ah, si tengo dos rectas también quisiera yo preguntarme por el ángulo que hay entre L1 y L2. Fíjense, acá tengo L1 y L2. Entonces, en el sentido de las manecillas del reloj, dibujo el ángulo entre L1 y L2. Y me pregunto, ¿cuál será el ángulo que hay entre ellas? Es otra pregunta. ¿Ya? Y de nuevo, tendría que ir con mi transportador y ponerlo. ¿Podré responderle algebraicamente? También puedo. ¿Ya? Si es que se escriben así, cada una. Primero que todo, la primera pregunta, ¿se intersectan? Podría no intersectarse. ¿Cuándo se van a intersectar? Porque para que haya un ángulo se tienen que intersectar. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones con dos variables. ¿Tendrá una solución? ¿Tendrá cero soluciones? Si son cero soluciones, significa que serían paralelas. O tendrán infinitas soluciones, en cuyo caso son la misma recta. ¿Sí? Porque dos rectas no se pueden cortar en infinitos puntos salvo que sean exactamente la misma. ¿Están de acuerdo con eso, no? Estamos de acuerdo, profe. Ya. Eso no es tan fácil, no es tan fácil en general. Cuando uno toma curvas cualquiera,
Uno se puede preguntar si dos curvas se intersectan en infinitos puntos, ¿son la misma curva al tiro? ¿Ya? Y hay un teorema con nombre, Hilbert-Nullstellensatz, lo pueden buscar por ahí. ¿Ya? Tiene un nombre en alemán porque Hilbert era alemán. Eh, y la pregunta es cotota algebraicamente. ¿Ya? Y la respuesta es que depende, si la curva es irreducible o no. Entonces, el ángulo de intersección, alfa, en sentido antihorario, como acá, se calcula así. Se restan las dos pendientes y se divide por 1 más la suma de las pendientes. ¿Ya? Y si te preguntan por qué, la respuesta es más o menos la siguiente. Fíjense que este de acá, el alfa se repite acá. ¿Sí o no? Y entonces este ángulo de acá, el θ2, es un ángulo externo, ¿no? O si quieren, este de acá es 180 menos esto, pero este de acá también es 180 menos este. Entonces θ2 vale alfa más θ1. Entonces alfa vale θ2 menos θ1. ¿Ya? Y yo no me sé lo que voy a calcular la tangente, como es más fácil. La tangente de alfa vale la tangente de θ2 menos θ1. Si recuerdan nuestras clases de trigonometría y las identidades que vimos, eso de ahí no es más que la tangente de θ2 menos la tangente de θ1 dividido por 1 más la tangente de θ2 por la tangente de θ1. ¿Ya? Y si ahora recuerdan lo que vimos exactamente una diapositiva atrás, la tangente de θ2 es la pendiente de la recta 2, la tangente de θ1 es la pendiente de la recta 1, eso es 1, y esta es m2, y este es m1. Y de ahí viene esa fórmula. ¿Ya? Entonces, las identidades trigonométricas a veces nos sirven. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Entonces, ahora cartesianamente puedo calcular la tangente, al menos, bueno, y después con mi calculadora el ángulo, que hay entre dos rectas. ¿Ya? Son hartas cosas las que hemos aprendido, no son menores. Traten de hacer ejercicios cuando puedan. Hacer sus formularios, es súper útil igual. Todas las formulitas que vimos. ¿Ya? Entonces ahora podemos hablar de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Ya? Dos rectas, L1 y L2, dependiente M1 y M2 respectivamente, ¿ya? Van a ser paralelas cuando sus pendientes sean iguales. Y en ese caso se dice L1 paralela a L2 y se escribe así, como acá, L1 paralela a L2. ¿Ya? Y eso pasa cuando las pendientes son iguales, porque cuando las pendientes son iguales, esta ecuación de acá va a tener o infinitas soluciones o ninguna. ¿Ya? Eso le corresponde más al álgebra lineal. Por otro lado, las rectas son perpendiculares, se escribe así, si solo si M1 por M2 da menos 1. ¿Ya? Si el producto de sus pendientes da menos 1, ¿por qué? Vamos a nuestra fórmula del ángulo. ¿Qué va a pasar si M1 por M2 da menos 1? ¿Qué me queda en el denominador aquí de la tangente? Oh, me queda un 0. Me queda un 0. Y por lo tanto la tangente me da infinito. ¿Cuándo la tangente da infinito? ¿Cuándo se indefine la tangente? Cuando es ortogonal. ¿Cuándo es ortogonal? Cuando son 90 grados. Y en ese caso entonces se dice que las rectas son perpendiculares. ¿Ya? Entonces todo esto que era exclusivamente del mundo de la geometría lo trajimos al mundo del álgebra. ¿Ya? Y nos daba una idea que hoy en día parece sencilla, quizás para algunos, no sé, que es ponerle coordenadas. ¿Ya? Y se vinieron súper fácil, o sea, en una clase ya llegamos a cuando dos rectas son paralelas o perpendiculares, todo numéricamente. ¿Ya? Y ahí ocupamos la trigonometría igual, ¿no? Al menos para esta partecita. Entonces, si considero rectas L1 y L2, por ejemplo, que me dan sus ecuaciones.
Yo conozco sus ecuaciones. Entonces quiero ver si son perpendiculares. ¿Qué hago? Me hago un dibujo, po, ¿no? Y después voy a buscar mi escuadra y reviso. No, no es necesario. Tome la pendiente de una, 3/5, la pendiente de la otra, menos 5/3, multiplique, y le da -1, son perpendiculares. Si no, no son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, ya nos da sus primeros frutos la geometría analítica. Ya, ahora, hay otras formas de escribir la ecuación de la recta que de repente pueden ser más prácticas que esta. I menos I. Entonces, fíjense que este era el fondo. Si yo escribo en vez de I menos I1, solo X, me queda I igual a MX. I igual a MX. Y esa es una recta que pasa por el origen, dependiente de N. Lo que hago aquí es moverla. Acuérdense lo de la traslación, lo del H, K. Le estoy restando al I y al X. Entonces, es moverla al punto X, Y. O sea, X1, Y1. Para ver, ¿ya? Entonces, esta forma tiene su gracia también. Pero hay otras formas. Una de ellas es la forma principal, que es despejar la I. Tan sencillo como eso. Cuando yo despejo la I, me queda la ecuación I igual a MX más N. ¿Ya? Entonces la pendiente sigue quedando ahí. Pero este numerito N que aparece acá va a ser otro. Depende de cómo que quede cuando yo despeje. Pero ¿qué propiedad tiene? Y por eso se le conoce como forma pendiente ordenada. Ah, porque olvidé ya para decir algo, que siempre se me olvida, así que nunca lo digo. Lo siento. Pero al eje X también se le conoce como el eje, ni siquiera sé escribirlo, de las abscisas. ¿Era así? Ya, lo voy a googlear. Voy a aprenderlo una vez para siempre. ¿Cómo se escribe abscisas? Sí, así. Mira, qué bueno suerte. Abscisas, ya lo sabía escribir. Y las ordenadas. Había olvidado decirles eso. Ya. Las abscisas y las ordenadas. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Tendría que investigarlo. Y yo nunca les digo así porque ni siquiera sé por qué se les dice así. Ya. Pero aquí aparece, ¿no es cierto? Se le conoce entonces como ecuación pendiente ordenada. ¿Por qué? Porque yo dibujo mi recta y se acuerdan que yo les dije cómo hago para saber dónde corta al eje Y. ¿Claro? Quizás. Eh, ¿Cómo lo hago para saber yo dónde corta al eje de las ordenadas? O al eje Y. ¿Se acuerdan cómo lo hago, no? Hago X igual a 0, ¿no es cierto? Y si yo hago X igual a 0, esto se va y me queda Y igual a N. Entonces, N es precisamente el punto ahí donde corta el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, esa se llama la forma ecuación principal o ecuación pendiente ordenada. Que sale la pendiente y la ordenada, o el punto en el que intersecta el eje de las ordenadas. ¿Ya? Ya. Ahora, hay otra forma de escribirlo. La otra es la forma general, que es escribir todo para un lado, pasar todo para un lado y dejar al otro lado igual a 0. ¿Ya? Dejar al otro lado igual a 0. Esa se llama ecuación general. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque cualquier ecuación, sea esta de grado 1, grado 2 o el grado que sea, yo puedo pasarlo todo para un lado y igualar a 0 y me van a quedar todos los términos con un coeficiente nada más. ¿Ya? Eso se llama la ecuación general. Y además, porque es un poco más general, ¿en qué sentido? Que aquí, ¿qué pasa cuando b vale 0? Cuando b vale 0, es como que yo tuviera la pendiente, el caso de la pendiente infinita. ¿Ya? Que son las rectas verticales. Ejemplo, ¿qué pasa si yo hago b igual a 0, c igual a 0, no, perdón, b igual a 0, a igual a 1, c igual a menos 4, ¿ya? Entonces me queda esta ecuación de acá, x igual a 4, ¿sí? O si la quieren dejar en su forma general, x menos 4 igual a 0. ¿Ya? Esta ecuación no es una ecuación lineal, no se confundan, no es una ecuación en una variable. Piensen esto, pero en dos variables. ¿Ya? Ahí hay un problema, que las ecuaciones no tienen escrita por ningún lado cuántas variables son, porque alguna variable podría
desaparecer. Que esa variable desaparezca, ¿ya? No debería cambiar la naturaleza de mi objeto. Si yo quiero pensar esto como una recta, la variable y está, solo que justo se borró. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí están todos los puntos de coordenada x, y, tales que x vale 4. Y esos son todos los puntos de esta recta, porque todos los puntos de esta recta su coordenada x vale 4. Entonces igual hay que tener cuidado sobre el dominio que tiene una ecuación, ¿ya? Que a veces está implícito. ¿Se entiende? Y esa no estaba en los casos de acá, porque esa tiene pendiente infinito. ¿Sí? Aquí no importa la pendiente que yo ponga y el número que ponga acá, el i siempre aparece, porfiado. ¿Ya? Entonces, en la forma general, en cambio, está ese caso, el caso en el que d vale 0 y desaparece ese término. No sé si hay preguntas. Me gustaría hacer una última vez porque el X o sea, dijo que tenía dos variables en el caso del X menos 4. Sí, porque como ecuación, ¿no? Porque en el fondo lo que yo debería escribir son todos los puntos x, y en el plano cartesiano, tales que x vale 4. ¿Sí? Y en esta expresión de acá no se ve que la y exista, que tenga algo que decir. Pero esta ecuación de acá también, si tú la ves así, es una ecuación que tiene un punto nomás. El punto x igual a 4, cuando yo la pienso en r. ¿Sí? Esa misma expresión, si yo la pienso en r, es una ecuación con una pura solución, que es el 4. Pero cuando yo la pienso en R2, tiene infinitas soluciones. Es toda una recta. Toda la recta que pasa aquí por el 4 y es vertical. ¿Ya? Ya, ahí está. Si yo la pienso en el espacio, es todo un plano. Y así. Entonces, depende en qué mundo estoy yo viviendo, digamos, en el plano, en la recta, para interpretar esa expresión. Pero esa expresión se ve igual siempre. Entonces es un poco engañosa. La expresión x igual 4. ¿Ya? Son las soluciones ¿dónde? Las soluciones en la recta numérica, en el plano cartesiano, en el espacio, en una esfera. Entonces hay que tener ojo, que la ecuación no lo dice. No dice el contexto, lo dice, no sé, de lo que yo estoy hablando. Ahora estoy hablando de rectas. Entonces, en el contexto de las rectas, x igual a 4 es una recta, no un punto. En el contexto anterior, cuando estábamos hablando de ecuaciones, en una variable, es un punto nomás. Ese es el problema que tiene, digamos, la notación que tenemos para las ecuaciones. Uno de sus problemas. Ya. Ya estamos como llegando al filo de la hora. Esta que tenía acá, ¿cuál es? Terminemos acá, porque me quedan un par de formas más, pero voy a ver esta. Con esta terminamos. Ya, lo dejamos para la próxima clase. ¿Ya? Que es la forma simétrica, ¿ya? Y la forma normal, que nos va a permitir encontrar una formulita bien importante. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, la ecuación, ahora, punto, punto. Y la otra cosa que me pueden dar son 2 puntos. ¿Qué hago cuando tengo 2 puntos? Calculo la pendiente. ¿Sí? Pendiente es ese. Resto las coordenadas y lo divido por la resta de las coordenadas x, siempre cuidando el orden, porque si doy vuelta el orden me va a quedar con el otro signo la pendiente. ¿Ya? Así que ojito con el orden. Si pongo el x2 primero, pongo el y2 primero. Si pongo el x1 primero, pongo el y1 primero. ¿Ya? Y reemplazando esta expresión en la ecuación punto pendiente, encuentro esta otra forma que es la famosa punto punto, ¿no es cierto? Porque solamente necesito 2 puntos para encontrar la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, un par de ejercicios y con esto vamos a terminar. Se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1,3 y 1,2. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tengo una recta L
que pasa por el menos 1,3 y el 1,2. Entonces lo primero que yo puedo hacer es calcular la pendiente. Tengo que la pendiente es 3 menos 2 partido por menos 1 menos 1. Y eso me da 1 sobre menos 2, que es menos 1/2. ¿Ya? Y entonces finalmente escribo la ecuación de mi recta, que sería y menos i0, puedo elegir cualquiera de los dos puntos, voy a elegir el de primero, igual a menos 1/2 por x menos menos 1. ¿Ya? Entonces eso me da y menos 3 igual a menos 1/2 por x. Esa sería su forma principal. No, su forma punto pendiente. ¿Ya? Ahora, la forma principal, para que vayamos ejercitando un poco, sería y igual a menos 1/2 x, desarrollo acá y paso el 3 sumando. Entonces me queda y igual a menos 1/2 x más 3 menos 1/2 que me da 5/2. Y esta me dice aquí al tiro dónde es que esta recta intersecta al eje Y. ¿Ya? Y finalmente la otra forma que vimos, que es la forma general, paso todo para acá, me queda 1/2 x más y menos 5/2 igual a 0, y aquí es bastante elegante dejar puros números enteros si se puede, así que multiplico por 2 y me queda x más 2y menos 5 igual a 0. ¿Ya? Como la forma más pituca de dejar la ecuación. Pero las otras dan más información a veces. Listo. El segundo problema. Copiémoslo para abajo. Dice, se sabe que 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit. La temperatura de fusión del hielo, la temperatura de fusión del hielo, perdón. Mientras que 100 grados Celsius equivalen a 212 grados Fahrenheit, su temperatura de ebullición del agua. Además, la relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit es lineal. Encuentre una fórmula que permita llevar una temperatura de una escala a otra. Problema más clásico no puede haber. Entonces, ¿qué sé yo? Que si coloco acá los grados Celsius y acá los grados Fahrenheit, los 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit. Y los 100 grados Celsius equivalen a 212 grados. Entonces ando buscando esa recta. ¿Cómo le hago? Está difícil. ¿Cómo le hago? No es tan difícil. Tomar los puntos, ¿no? Pues, Es cosa de encontrar la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente sería el punto de acá, es el 100,212, y el punto de acá es el 0,32. Entonces, la resta sería 212 menos 0, no, 212 menos 32, dividido por 100 menos 0. Ahora, a todo esto la escala Fahrenheit existe porque los gringos son porfiados, ¿no? No creo que sea demasiado interesante saber la temperatura en esa escala. Y eso me da 180. ¿Estoy bien? 180, sí. Dividido por 100.
que son 18 décimos, puedo dividir por 2, 2 por 9, aquí, 9. ¿Ya? Y de hecho tengo la ordenada. La ordenada son 32. ¿Sí? Entonces tengo la pendiente y la ordenada. Entonces puedo escribir rápidamente la forma, y de hecho que es súper útil en este caso, pendiente ordenada. ¿Ya? ¿Por qué es súper útil? Porque me dice I, que justamente la temperatura en grados Fahrenheit, es 9 quintos de X, que es precisamente la temperatura en grados Celsius, más la ordenada. ¿Ya? Está como su forma más útil para convertir directamente de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Preguntas? Estamos claritos, profe. Ya. Entonces vemos esta cosita. Igual por la hora tal vez alcanzaría a ver lo que quede. Yo creo que lo vamos a dar. Terminemos y así Algo el otro se general, ¿no? para. Empezamos por las cónicas. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación simétrica? En realidad no es más que escribir la ecuación de esa manera que está ahí. Entonces, si una recta L intersecta al eje X en el punto A, 0 y el eje Y en el punto 0, B, entonces su ecuación se ve así. Y ahí eso se denomina ecuación simétrica. Entonces determine la longitud del segmento de recta de ecuación es tanta, delimitado por sus intersecciones con los ejes ordenados. Entonces yo tengo mi ecuación de forma general y quiero saber sus intersecciones con el eje X e Y. ¿Qué hago? Paso el 5 restando, divido por menos 5 y me queda X dividido por menos 5 más Y dividido por menos 5 y por menos 2 aquí abajo. Ese menos 2 lo pasé para acá. ¿Sí? Igual a 1. Entonces, X dividido por menos 5 más Y dividido por 5 medios. Igual a, ¿sí? Dividí por menos 5 nomás. Ese 2 lo pasé para abajo. Entonces ahí la traje de esa forma. Tengo que, la constante la paso para acá, divido para dejarla como un 1, ¿ya? Y veo que queda aquí abajo. Cuando despejo la X solita y la Y solita. Entonces me está diciendo que el punto A, el punto donde se corta acá, es menos 5. ¿Ya? No coincide con mi dibujo, claramente. Y el B es 5 medios. Entonces el tiro encuentra dos puntos de la recta. Uno es el menos 5,0 y el otro es el 0,5 medio. Y se puede ver, porque si yo aquí reemplazo la X por un 0, esto se va y despejo la Y y me da 5 medios. Y viceversa, si yo hago la Y igual a 0, esto se va y me queda X igual a menos 5. O sea, menos 5 multiplicado. Y con esos dos puntos puedo hacer lo que me piden acá. La longitud del segmento no es más que la distancia entonces entre esos dos puntos, que sería la raíz de 5 al cuadrado más 5 medios al cuadrado. Los otros son 0. Y eso me da la raíz de 25 más 25 cuartos, que serían 25 por 5 cuartos, que me da 5 medios raíz de 5. Y ahí resolvieron un problema. ¿Ya? Sí. Tampoco es la forma más importante, pero peguenle una mirada. Ahora, esta de acá se llama la ecuación normal. La ecuación normal, si yo tengo un segmento perpendicular a la recta que pasa por el origen, ese segmento se llama, le vamos a poner de medida D, ¿ya? Y el ángulo que forma ese segmento es omega. ¿Por qué se llama así? Porque hago como la recta normal o tangente, o sea, perdón, tangente o perpendicular, ortogonal a la recta.
¿Cómo, Martín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta forma? Esta se llama la ecuación, ¿nos dice ahí arriba? Normal. La de acá era la simétrica, esta es la ecuación normal. Normal. Ah, yo la otra le había puesto como principal, era esta. Principal. Esta es la normal, ¿ya? Y se denomina ecuación normal. ¿Ya? Y la verdad es que cuando tengo la fórmula general, lo que no está pasando, ¿qué diferencia tiene con esta de acá arriba? Es sencillamente que el a cuadrado más b cuadrado nos suman 1. Que a cuadrado más b cuadrado es coseno cuadrado más seno cuadrado. O sea, esto tiene que estar normalizado. Entonces, ¿qué hago? Tomo la forma general y la divido por esa raíz de ahí. Más o menos, dependiendo del signo, ¿no? De la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Eso. ¿Cómo sé cuál elegir? Para que el c me quede con menos d, me quede un número ahí negativo. Entonces ahora, ¿por qué esta podría tener alguna importancia? ¿Por qué esta podría tener alguna importancia? ¿Vale? ¿Por qué esta podría tener alguna importancia? Ahí sí. Porque permite encontrar la formulita que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es la importante. ¿Ya? Y ojo, porque esta sí es útil. Con esa formulita de acá arriba yo puedo encontrar la distancia que hay entre un punto y una recta. ¿Ya? Si yo tomo un punto cualquiera y una recta cualquiera, una pregunta importante es cómo yo calculo la distancia. Esa distancia tiene que ser perpendicular para hacer la menor distancia posible. La distancia entre dos objetos siempre es la distancia más corta que hay entre uno de sus puntos. ¿Ya? Entonces, si el punto está en la recta, la distancia sería 0. ¿Ya? Pero si el punto no está en la recta, uno pues cabría preguntarse cuánto es, cómo la calculo. ¿Ya? Y hay una respuesta, ¿ya? Una aplicación más de la geometría analítica que es interesante, es que puedo encontrar una fórmula. Si mi punto es de coordenadas x0, y 0, y mi recta L es de ecuación general ax más bi más c igual 0, ¿ya? La distancia viene dada por esa fórmula que está ahí, fíjense. El valor absoluto de la fórmula de la ecuación evaluada en el punto. La fórmula general de la ecuación evaluada en el punto. ¿Ya? Valor absoluto. Si el punto estuviera en la recta, eso tendría que dar 0. Y daría la distancia 0, como tiene que dar. Pero si el punto no está en la recta, va a dar algún valor. Pero no es ese valor. Hay que dividirlo, porque en realidad lo que voy a ocupar, eso es un secreto, pero o sea, pueden ver la demostración. Si buscan la demostración, se hace con la forma normal. Lo que voy a hacer es que esta fórmula va a estar dividida por esto, por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Entonces, falta eso, dividir por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Y con esa ecuación, yo puedo encontrar esa distancia. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Si a mí me dan la ecuación de recta 5, esta recta, ¿ya? Y me dan por otro lado este punto. Y me piden calcular la distancia. Imagínense la pega que sería para un griego. Pues tendría que dibujar la recta, darme 2 puntos, dibujar la recta, tener el otro punto, tomar la perpendicular, hacerla con regla y compás y medir. ¿Ya? Ahora en el GeoGebra, ¿qué podría hacer yo? El GeoGebra tiene, ¿no es cierto?, su propia herramienta. En el GeoGebra yo puedo dibujarla, la recta, 5x más 3y más 1 igual 0. Esa sería mi recta. Y mi punto sería el punto 2,2. Entonces, lo que yo haría si fuera un griego, como les decía, sería tomar el punto, dibujar la perpendicular, ¿no es cierto? Después ver esta intersección, que no me quedó bien, ahí. Tomar el segmento, y ahí me sale la medida del segmento. 2,92, me dice el GeoGebra. Era yo, ¿no? El G. ¿Sí? Este segmento mide 2,92. ¿Cómo lo hago algebraicamente? Ocupo mi fórmula.
Y mi fórmula me dice, toma usted el valor absoluto de 5 por x, pero el x lo reemplazo por el punto, por el x del punto, por 2, más 3 por 2, más 1, dividido por la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. El a y el b de mi recta. Y eso lo puedo calcular. Sería 2 por 5, 10, más 2 por 3 son 6, más 1 serían 7, 17. Y acá abajo tengo la raíz de 25 más 9. 25 más 9 me da, ¿cuánto? 25 más 9, uy, ya estoy lento ya, 34. ¿Sí? Que es 2 veces 17, ¿no? Sí, Entonces, tienes razón. ¿sí? Sí. Racionalizo entonces y me da 17 por la raíz de 34 partido por 34, que es 2 por 17, así que eso es raíz de 34 medios. Ya. Y eso aproximadamente, saco mi calculadora, 24, le saco la raíz, divido por 2, me da aproximadamente 2,91. Aproximadamente, o 2,92 de hecho. Y GeoGebra, con su aproximación, me dice también aproximadamente 2,92. Pero acá puedo sacarle todos los decimales, o de hecho lo puedo dejar expresado como una raíz de 34 medios. ¿Ya? Y así se ocupa esta formulita. Y ahí sí que vamos terminando nuestra clase entonces. Si es que no hay más preguntas. Esa para el formulario nomás. Ya no les voy a ver cómo se demuestra ni nada. Agréguenla a su formulario y ahora es una de las cosas que saben hacer. Acuérdense que la ecuación tiene que estar en forma general. Hay que dividir por ese factor. O dicho de otra manera, la ecuación tiene que estar en forma normal. ¿Ya? Pero no sé si es bueno que se enreden tanto con la forma normal. Si alguien se la aprende así, está bien. Si no, la hacen la fórmula general, reemplazan y dividen, ¿se acuerdan siempre de dividir? Por raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es en el fondo llevar la ecuación a su forma. Eso sería. No sé si hay más preguntas. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Entonces, para la evaluación, profe, es mejor colocarse una hojita con los nombres de las rectas y cada una de las fórmulas. Sería mejor. Sí, o sea, Igual son varias. desde trigonometría para adelante ya es bueno tenerse un formulario, ¿ya? Yo no les subí al final el formulario de trigonometría, se lo voy a subir ahora uno que hizo otro profe, ¿ya? Y para ecuación de la recta igual se pueden hacer un formulario, ¿no? Con las distintas formas, ¿ya? O sea, tampoco es que sean tantas, ¿no? En el fondo la forma punto pendiente, que es como uno la calcula generalmente. Esta a lo mejor es bueno que se la sepan, para el ángulo, intersección de dos rectas, cuándo son perpendiculares, cuándo son paralelas, hay que saberlo, la forma general, eh, y después la simétrica, y estas dos son más secundarias, igual se las pueden saber, no está de mal ponerlos en el formulario, ¿no? Pero esta sí también es importante, ¿ya? Es bueno saber la distancia entre un punto y una recta, en general. Eh, Ojalá uno tuviera fórmulas tan bonitas también para otras distancias, ¿ya? En general, después uno tiene que saber derivar para encontrar mejores formas. Ya. Si no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Estamos Hagan dados. su formulario y eso. Nos vemos el otro lunes. Nos Ya. vemos Voy a los tratar lunes, de profe. corregir sus pruebas. Lo siento por la demora. Pido